Segundo bloque acá en la previa informativa. Tenemos realmente un montón de mensajes que en un rato vamos a estar haciendo el repaso, así que puedes seguir enviando que, como decimos, nosotros en un rato vamos a estar dándole lugar también. Claro que sí, momento de hablar ahora acerca de algo que tuvo muchísimo auge en este último y más en pandemia, es decir, los influencers. Y cuando decimos esto, decimos que tiene mucha importancia porque ahora, Martín, no sé si hay marca que no publicite sus servicios o productos, en este caso, con influencers. Y por eso vamos a estar hablando con un especialista. Exactamente, ya está conectado para charlar con nosotros Nicolás Brandoni, a quien saludamos. Nicolás, ¿cómo estás? Luciana y Martín, te saludamos desde Previa Informativa. Hola, ¿qué tal Luciana? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, gracias. Bueno, ya vemos lo que, mirá que estuvimos estudiando, un setup ahí bastante interesante. Para sí, un poco de luces. ¿Qué te parece? Bueno, Nicolás Brandoni, experto en comunicación digital, CEO de PIC Studios, también te contactamos principalmente por este tema, ¿no? Influencers, streamers, lo decía Luciana, en tiempos de pandemia cada vez más nos conectamos, pero comienza a perfilarse cada vez más como un trabajo. ¿Es posible vivir del trabajo en las redes sociales hoy en día en Argentina? Sí, absolutamente. Es posible vivir en la medida, esto es algo muy personal, porque un influencer es como de cierta manera un emprendedor, donde casi todo recae en sus espaldas, ¿no? Las oportunidades que va encontrando, cómo va interactuando con sus audiencias, cómo va también generando interés, en el caso más comercial, en lo que son productos, siempre sin fallar a sus seguidores. Que esto es algo que, si bien en este último tiempo tomó muchísima fuerza, es algo que viene sucediendo hace ya bastante tiempo, comenzando por las celebridades que desde siempre promocionaron productos, y con la aparición de las redes sociales empezó a migrar para ese lado. Con el tiempo fueron apareciendo los influencers que no eran celebridades. Yo por celebridades me refiero a, por ponerte un ejemplo, un músico, un actor. Sí. Y por influencers, top influencers, que igualan hoy por hoy, en muchos casos, la cantidad de seguidores que una celebridad, que no precisamente vienen de una carrera artística, deportiva, pero que tienen sus propias audiencias, tienen sus gentes, digamos, las personas que los siguen, y que ellos influencian de muchas maneras sus decisiones, sus opiniones. En el caso, puede ser en cualquier caso, ¿no? Pero en este caso estamos hablando netamente de lo comercial. Sí, claro. Decías influencers, famosos, estrellas, celebridades. Vemos que cada vez también comienzan a aparecer esta gente mediática que solíamos ver. Principalmente me parece que la comparación se establece con la televisión, justamente por esta cuestión de la imagen y el sonido. Pero decías también esto de generar contenido. ¿Cuál es el contenido que se tiene que generar, o de qué manera uno puede hacerlo para convertirse o ser considerado un influencer? En general, un influencer es más bien genuino con su audiencia, y de ahí viene también el éxito en lo comercial. Convengamos que un influencer no es que únicamente hace de influencer, sino que también en general son generadores de contenido en otras plataformas como Twitch, como YouTube, en donde crean su contenido, que en ese caso serían más bien como conductores de su propio contenido. Y luego en redes sociales, como por ejemplo Instagram, ellos se comunican con sus audiencias de una manera genuina, se muestran en sus casas, muestran sus opiniones. Entonces, de esa manera es que también fue el éxito tan fuerte a nivel influencia y a nivel comercial, porque las audiencias que ya venían siguiéndolos de sus contenidos empiezan a entender desde este lado genuino, desde este lado de estamos hablando de persona a persona, que yo como influencer uso tal producto y no te voy a recomendar un producto únicamente porque la marca me pagó, sino porque realmente creo que es un producto que puede servirte a vos, que me seguís a mí, y que al seguirme a mí
tenés determinados intereses, ¿no? No es lo mismo un influencer que se dedica, por ejemplo, a la música o a la generación de contenidos de música que una modelo o un modelo. Sus audiencias y sus seguidores son diferentes. Claro, mencionaba recién la palabra influir, y en este caso, ¿hay un número específico de seguidores o suscriptores, en el caso de YouTube, por ejemplo, que una persona puede empezar a considerarse influencer? Sí, hay diferentes categorías, más que nada en Instagram, que es quizás el más establecido dentro de lo que es influencers, porque por el lado de YouTube quizás tenemos más generación de contenido que no entra tanto dentro de lo que es ser un influencer. Y dentro de estas categorías encontramos 4 principalmente, que una es la que mencionaba antes, celebridades y top influencers, que son quienes tienen más de 1 millón de seguidores. Esto representa aproximadamente un 6% del total de los influencers o del ecosistema de influencers. Después pasamos a otra escala que es entre 100.000 y 1 millón, que esto representa el 16% del ecosistema aproximadamente, y luego pasamos a lo que serían microinfluencers que van de 10.000 a 100.000 influencers, seguidores. Esto representa un 18% del ecosistema. Incluso por debajo de 10.000 también encontramos influencers que van hasta los 10.000 seguidores. En este caso es quizás más difícil concretar, digamos, un acuerdo comercial, pero esto no precisamente quiere decir que no pueden influir en su círculo cercano de personas. Incluso en este último tiempo, quizás las celebridades de 1 millón de seguidores, al promocionar un producto, lo hacen desde otro lugar y ya no se ve tan genuino, sino que se ve un poco más lejano, un poco más aspiracional. Y en el caso de una persona que tiene menos de 10.000 seguidores, lo sentís más cercano, decís, puedo ser yo, entonces tal producto me puede servir porque me lo está recomendando como si fuese un amigo. Entonces estas son más o menos las categorías en cuanto a número de seguidores. Me parece que esto que nos contás también abre la posibilidad de que las personas con menos seguidores tengan más expectativa de proyección dentro del negocio. Y otra pregunta que te hago es, ¿cómo analizás esta apuesta que hacen cada vez más también las marcas y las empresas hacia los influencers? ¿Por qué se da? ¿De qué manera? ¿Y de qué manera lo gestionan también una persona que comenzó subiendo videos divertidos, de entretenimiento o charlando de algún tema como la música? ¿De qué manera lo gestiona? Bueno, no hay una regulación exactamente que diga cuánto se debe pagar por una pauta publicitaria en un influencer, y hay como muchísimas variables en cada uno de ellos, que es la segmentación de sus audiencias, la tasa de conversión también, porque a mí me pueden seguir 10 millones de personas, pero si ninguna hace clic en lo que yo muestro, la verdad es que el impacto en lo comercial va a ser bastante bajo. Y los anunciantes, es un poco lo que mencionaba recién, una cosa es pautar de una manera que con el paso del tiempo y de las plataformas digitales, el crecimiento de las plataformas digitales, un anuncio en un banner o en un video que te aparece en pantalla completa, empieza a ser un poco intrusivo y empieza a molestar al usuario de cierta manera. Entonces la tasa de conversión es bastante más baja que si yo no corto el contenido que estoy haciendo, pero te cuento que tengo este nuevo celular y que me funciona buenísimo, o que probé tal crema y que la verdad me dejó la piel increíble. Entonces estoy haciendo un anuncio, pero no estoy molestando al usuario con un anuncio que sea intrusivo. El manejo de los anunciantes, de los influencers con los anunciantes, es muy caso a caso. Un poco también lo que mencionabas recién, yo creo que el influencer, cuando comienza, si comienza pensando en lo comercial, ya por empezar hay un error ahí, porque para poder alcanzar una audiencia de manera genuina, tenés que tener una conexión con tu audiencia, tenés que entender el lenguaje de tu audiencia, y también tenés que entregarle un contenido que quiera recibir.
Entonces, empezando por ahí, luego las oportunidades comerciales empiezan a aparecer en función de estas variables que mencionaba recién, ¿no? La interacción, qué pasa cuando yo publico una foto, cuántos comentarios se hicieron sobre un tema que yo hablé. Y de hecho, por poner un ejemplo, en una encuesta que se hizo este mismo año, se hizo una encuesta en Brasil y en Argentina, por ejemplo. Dentro del porcentaje de los encuestados, cuando un anunciante generaba, digamos, un anuncio con un influencer, ¿qué porcentaje de los encuestados compraba? En Argentina se dio un 15% y en Brasil se dio un 45%. Mirá. Hay una diferencia grande en la economía, por un lado, influyen también otras variables, pero el impacto es fuertísimo. Ya de hecho un 15% es bastante alto. Totalmente. Sí. Totalmente. Interesantísimo esto, y bueno, me hace pensar en eso, ¿no? En la comparación ya que enseguida surge respecto de Argentina en cuanto a otros países también, ¿no? Claro que sí. Mi pregunta, Nicolás, es en cuanto a tu visión del futuro. Mencionabas recién acerca de que es un trabajo. Mi pregunta es qué trabajo del futuro ves que quizás hoy no es tan popular como, por ejemplo, hace años atrás. Mencionabas la palabra community manager y era nada. Hoy en día lo es todo. Muchas celebridades, presidente, absolutamente todos tienen un community manager. ¿Qué trabajos ves que hoy no se ve tanto? Y por otro lado, ¿qué diferentes ámbitos, por ejemplo, un noticiero u otro tipo de canal o contenido que ves que en el futuro sí o la gente va a optar más por verlo on demand? Mira, hay algo muy interesante en esta pregunta, que es, hoy por hoy, las transmisiones, al ser en vivo, por ejemplo, de un streamer, de un influencer o de un youtuber, hay un factor que es muy importante, que es el chat. Y cuando vos tenés un chat en vivo, vos estás en contacto con tu audiencia en tiempo real. Entonces yo, como influencer, streamer, youtuber, estoy generando contenido y la audiencia está reaccionando en vivo a ese contenido. Como yo estoy dedicado a hacer mi contenido, necesito que alguien modere ese chat y hable primero se encargue de que no haya insultos, de que se mantenga un orden. Entonces ese puesto de trabajo se llama moderador. Y está lleno en plataformas como YouTube o como Twitch de moderadores que en el caso de los streamers quizás o youtubers más chicos trabajan por una cuestión de empatía y de querer apoyar al influencer, al youtuber, pero en el caso de streamers más grandes o youtubers más grandes en número y en relevancia, esos son puestos de trabajo pagos. Incluso en nuestro caso, nosotros en PIC generamos contenido en Twitch digamos, es como un canal de televisión, pero los conductores son todos streamers, youtubers, tiktokers. Y tenemos un equipo de moderadores que van interactuando con el chat, que van encargándose de que se mantenga el orden, que van generando encuestas, preguntas en vivo. Así que ese es un puesto que es bastante clave y que va a crecer cada vez más. Mirá, interesante esto. Y bueno, también yo quiero hacer foco en esto que mencionaste vos cuando contaste lo de Argentina y lo de Brasil. ¿Cómo está Argentina en comparación con otros países? Mientras te escuchamos a vos, vemos las imágenes, por ejemplo, de algunos streamers o influencers de España. Sé que hace poco hubo una gran polémica por esta cuestión de una migración a Andorra por parte de estos generadores de contenido por la cuestión impositiva, por ejemplo. Sí, la realidad es que a nivel cantidad de generadores de contenido, en Argentina tenemos un número muy alto de generadores de contenido y muchísimo talento. Pero si vamos a los porcentajes en las plataformas, como Twitch, por ejemplo, del total de los ingresos de la plataforma, porque en la plataforma hay distintas líneas de ingresos, que una son suscripciones, el usuario se suscribe y le paga al generador de contenido, y donaciones, por ejemplo. Del total de los ingresos de Twitch, en este caso, el 50% de los ingresos está distribuido en un 10% de los generadores de contenido a nivel global, de los cuales no hay ningún argentino en este momento y sí hay varios españoles. Pero esto
refiere más que nada al país y a la cuestión económica del país. Porque las suscripciones son en dólares, las donaciones son en dólares, entonces quizás acá estamos un poco más complicados, pero eso no significa que no vamos a dar ese paso en algún momento, pero bueno, depende de otros factores que no se pueden controlar, por lo menos del lado del generador de contenido. Claro, al estilo argentino, evidentemente. Bueno, Nicolás, te agradecemos muchísimo por charlar con nosotros, por contarnos más acerca de todo este mundo que cada vez escuchamos más. Pasa eso también, ¿no? Me parece que uno enseguida asocia esto de las redes sociales con la actividad de los jóvenes o quizás de los chicos, pero me parece que cada vez se va ampliando más el universo de personas que se ven incluidas, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y un placer haber conectado. Por favor, que tengas buen resto de tarde. Gracias, igualmente para ustedes. Bueno, ahí lo escuchábamos entonces a Nicolás Brandoni, experto en comunicación digital, charlando con nosotros acerca de esto.